En la famosa obra Rebelión en la Granja, Orwell plantea con imágenes particularmente gráficas la manera en que grupos organizados pueden controlar a través del uso de la violencia, primero usándola directamente y luego simplemente amenazando con ella, las decisiones que se adoptan en una sociedad. Cómo esos grupos pueden, en el fondo, hacerse del poder por la vía de hacer uso de la fuerza, en realidad de la violencia, puesto que se trata, como usted y yo sabemos, de fuerza ilegítima. Eh, Esta ha sido una preocupación del diseño institucional o de la lógica de diseños institucionales en Occidente desde muy antiguo. Es la, es la preocupación que se ha traducido en lo que hoy día conocemos como Estado de Derecho, de sujeción del poder a reglas, etcétera. Y en el caso de la democracia, tal como hemos comentado en otros casos, esto es un elemento fundamental. La democracia tiene como uno de sus virtudes o como uno de sus activos más básicos el eliminar la violencia de la política y el establecer, por lo tanto, procedimientos que de manera pacífica permiten que las personas adoptemos decisiones respecto de los asuntos de interés público, más allá de nuestras diferencias, en un mecanismo preestablecido y preregulado, pero sabiendo que hemos todos renunciado a hacer uso de la violencia para resolver esa diferencia. Ese es uno de los elementos clave y, como se suele decir por los expertos, más valiosos de los sistemas democráticos. Por eso, usted y yo conocemos que los procesos democráticos están no solo regulados, no solo hay una serie de disposiciones que tienen que ver con cómo se cuentan los votos, quién asegura que ese conteo sea objetivo e imparcial, quién lo hace, por lo tanto, y quién lo verifica, pero también qué garantías se dan a los votantes para que puedan expresar su opinión libremente y con la tranquilidad de no ser perseguidos, castigados o violentados a partir de lo que dicen. De ahí que existan normas especiales respecto de los locales de votación, de la fuerza pública que debe custodiarlo, las Fuerzas Armadas, de hecho, en el caso chileno, pero también de cómo se vota. Por eso el voto está impreso, yo lo hemos visto en papeles que no son translúcidos, de manera de que no se pueda saber lo que uno votó, y por eso si bien se establecen mecanismos para evitar que una persona trate de votar más de una vez, lo que sería un fraude, esos mecanismos no pueden incluir el que se pueda determinar qué es lo que cada uno de nosotros votó, puesto que se generaría un espacio, ya sea el cohecho, ya sea la persecución, ya sea la amenaza. Todo esto tiene que ver con garantizar que las decisiones se adopten por lo que las personas quieren y no a partir de amenazas de violencia o influencias indebidas. Es por lo mismo que en general la experiencia de Occidente desconfía de los mecanismos asambleístas, no regulados por estas lógicas, puesto que ellos al final se traducen en ambientes donde quien grita más, quien amenaza más, quien marcha más, controla al resto. Y eso es precisamente lo que el sistema quiere eliminar. Estas preocupaciones han vuelto entre nosotros debido a que en los últimos días, y como usted habrá visto, distintos políticos y personeros del actual gobierno o de las fuerzas que lo apoyan han planteado que ante la incapacidad del gobierno de llevar adelante las reformas que le ha planteado el país por los medios institucionales, lo que habría que hacer es volver a la calle o generar presión desde la calle. Usted y yo recordamos que esas expresiones son las mismas que se usaron a partir del 18 de octubre de, 1919 de 2019, perdón, entre nosotros, y que se habían venido usando antes, por cierto, para justificar el recurso a la violencia. Cuando los oímos, probablemente usted y yo recordamos esos terribles días en nuestro país en que parecía que todo se iba a quemar porque había personas dispuestas a hacerlo, según ellos, porque querían alcanzar, eso era lo que se les voy a decir por lo menos, un mejor país, aunque eso significara quemar el que teníamos. Eh, esta preocupación, entonces, tiene que ver con un cierto tono, con un cierto discurso que afecta esta base elemental de la democracia. Si el sistema supone la discusión y el intercambio de opiniones de manera racional y pacífica, el que se sostenga que una alternativa para resolver cosas, o peor aún, para resolver cuando uno va perdiendo o cuando las cosas no son como nos gustaría que fueran, entonces consiste en
en alterar el sistema, en, perdónese la expresión coloquial, patear la mesa y recurrir a la violencia, es una muy mala señal para el funcionamiento del sistema institucional. Por eso es bueno para el país, y habla bien del estado actual de la situación en Chile, que de distintas voces, de distintos sectores, hayan rápidamente salido a sostener que estas declaraciones o esta idea es indebida, no se puede admitir en un sistema democrático, no se puede admitir, por cierto, en un Estado de Derecho, porque rompe las bases mismas de la convivencia en un sistema regido por la ley y por reglas objetivas y no por la voluntad subjetiva de cada uno y la violencia que cada uno pueda querer ejercer en algún momento determinado. Es muy bueno que aparezcan esas declaraciones, digo, pero también es muy bueno que las autoridades en el momento en que tengan que tomar decisiones tengan el coraje y la decisión suficiente, valga la redundancia, para no ceder ante el uso o la amenaza de la violencia. Eso significa, por cierto, hacer uso de la fuerza legítima cuando corresponda y en la medida que corresponde para controlar los brotes de violencia. Esperemos que no existan, pero en el evento que llegaran a existir, pero también para asegurarse que las decisiones no pueden adoptarse cediendo a la violencia, porque entonces se está incentivando su uso, porque entonces se está diciendo que tiene sentido recurrir a ella, porque el sistema, sea por no ser capaz de enfrentarla, sea por paralizarse ante la amenaza de su uso, cede. Y usted y yo sabemos que mientras más inercia se permite a un movimiento desarrollar, más difícil es detenerlo, o más fuerza se requiere para detenerlo. Ahora, el desafío no es solo para las autoridades, es también para todos quienes votamos, porque nosotros también somos parte de quienes tenemos que respaldar el sistema y en este caso dar una señal clara de que no compartimos esa manera, que estamos de acuerdo en que la amenaza o el uso de la violencia está fuera de la convivencia democrática, no es la idea del sistema. Lo que tenemos que hacer es discutir, intercambiar opiniones, por cierto, plantear tesis distintas, si las tenemos, obvio, en el marco de las reglas que nos hemos dado. Proponer saltárselas o presionar indebidamente debe ser rechazado. Eso significa no solo que hagamos esta declaración, no solo que lo digamos, que está muy bien, sino que además lo tengamos presente para respaldar a la autoridad cuando en cumplimiento de su deber rechaza la violencia y la rechaza por ser ilegítima y por escaparse del marco establecido en el orden vigente, pero además la tengamos presente para cuando en el momento de votar en la soledad y en la responsabilidad de la urna, usted y yo podamos pensar si los candidatos que tenemos al frente están realmente comprometidos con las reglas del juego democrático o están dispuestos a saltárselas. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.